estudio publicado hace un par de años en la revista Science, realizado por la Universidad de Nueva York sobre 400 niños y niñas de entre 5 y 7 años, muestra que a partir de los 6 años las niñas se consideran menos brillantes que los niños de su misma edad. Estas ideas preconcebidas impactan directamente sobre las aspiraciones profesionales de la mujer. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir la importancia de tener referentes femeninos a la hora de que nuestras hijas crezcan y se hagan con el mundo. Para ello, hoy nos acompañan dos mujeres con unos perfiles poderosos. Gabriela García, coach, formadora y autora, que viene precisamente a presentarnos su última obra, La mejor coach para tus hijos eres tú. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal estás, Gabriela? Buenas tardes, encantada de estar aquí con todas vosotras. Y muchas gracias por vienes desde Cuenca para estar con nosotros aquí. Pues sí, o sea, pero es un placer. Y el placer, francamente, es mío. Nuestra segunda invitada es Lourdes Viedma, enfermera de práctica avanzada y CEO de Proyecto Cuidar. Lourdes, un verdadero lujo tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, hombres y mujeres que nos estáis escuchando esta tarde. Gracias por dejarme volar contigo. Hoy arrancamos segunda temporada y, como ven, en la mejor compañía. Y ya les adelanto que no es solo esto lo que tenemos hoy que celebrar. Nuestras dos invitadas han decidido hacer de su vida lo mejor de ella. Y además han venido a contárnoslo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Haz que tus anhelos sucedan. Este es el lema de Gabriela García, nuestra primera invitada. Gabriela es autora, conferencista y una referente del coaching para niños y del empoderamiento infantil y femenino. Gabriela, ¿qué es un coach para niños? Un coach para niños activa todos esos poderes internos que tenemos y que no sabemos que están ahí. Nos ayuda a descubrirlos, ¿no? Pero lo descubrimos a través de nosotros mismos. Simplemente está acompañando y guiando para que reconozcamos los mejores talentos y habilidades que hay en nosotros, incluso los que pensamos que nunca han existido. Pero están ahí dentro, escondidos. Totalmente. Fruto de esa experiencia como coach, nace tu primera obra, La mejor coach para tus hijos eres tú. ¿Cómo es que lo afirmas tan rotundamente, que nosotras madres somos la mejor coach para nuestros hijos? Nosotras como mujeres en este caso somos unas referentes para los niños que están a nuestro lado. Ya podemos ser, incluso, bueno, en este caso hablamos de madres, podemos ser educadoras, terapeutas, abuelas sobre todo, que claro. Estamos, bueno, muchas abuelas están ahora mismo en contacto con sus nietos. Entonces es ir hacia nuestra parte más esencial, ¿no? En el libro justamente comparto 33 herramientas y un apartado de autoconocimiento. ¿Pero qué es esto del autoconocimiento? De ir camino hacia nuestra autorrealización. Porque normalmente ocurre que llegamos posiblemente a los 40 y nos preguntamos qué hacemos aquí en este punto de nuestra vida cuando no queríamos estar ahí y nos hemos olvidado de lo que realmente anhelábamos. Por eso mi lema es haz que tus anhelos sucedan y somos de esa forma la mejor inspiración para esos niños que ahora mismo están creciendo y que van a ser la sociedad del mañana, ¿no? Entonces, qué mejor inspiración que nosotros mismos frente a ellos. En general, ¿a qué es a lo que las madres le tenemos más miedo? ¿A fracasar como madre? Mucho miedo. Y quiero desmitificar lo que es el fracaso, ¿no? Porque el fracaso, hablo también en el libro sobre eso, realmente no existe, porque es un aprendizaje tras otro y es muy importante que a los pequeños le transmitamos, ¿no? Ese concepto de que el fracaso va a tener, no existe, es el aprendizaje y es el resultado de esa acción que quizás no esperábamos que iba a tener ese resultado. A raíz de eso nos transformamos porque adquirimos una habilidad nueva para intentarlo otra vez o hacerlo de otra manera, a raíz de la reflexión, de la comunicación, pero en sí, claro, por eso mismo, la mujer ahora mismo está en una situación difícil desde hace tiempo, ¿no? Porque
es necesario que se nos dé un lugar para que podamos abrirnos, ¿no?, a lo que realmente somos y darnos el lugar. Lo que te comentaba, eso es sumamente importante. Y el miedo está ahí, por eso mismo debemos adquirir esa autoconfianza, esas herramientas que te comentaba, que tenemos dentro, esas habilidades, para poder ser la mejor guía de nuestros hijos en este caso. Dentro del rol de madre, seguramente orientar a un hijo para que descubra su pasión, su propósito de vida, eso que hoy en día se llama Ikigai, quizás sea una de las tareas más laboriosas. ¿Cómo nos aconsejas que lo planteemos para trabajarlo con nuestros hijos? Bueno, mira, primeramente fundamental es entablar una comunicación donde conectemos con ellos, ¿no? Donde haya feedback. Pero ¿cómo logramos ese feedback? Escuchándolos, que compartan lo que sientan, y quizás el puntapié inicial es mejor que lo demos nosotros, comentando alguna situación nuestra que quizás no ha sido la que esperábamos, y también demostrarles que no somos perfectos, que también nos podemos equivocar, entre comillas, y ellos también se lanzan a eso y pueden trascender obstáculos más fácilmente. Entonces ahí abrimos espacios de reflexión y de comunicación que poco a poco se van degustando, ¿no? En ese entorno, sea familiar o sea educativo, y vamos ahí planteando esas 33 herramientas poco a poco, las vamos haciendo nuestras, ¿sí? Son sugerencias, cada uno las debe hacer suyas, pero esto normalmente, habitualmente nosotras lo trabajamos en Grandiosas con Power, que es mi plataforma, con mujeres que han dejado aparcado lo que es su autorrealización personal cuando han sido madres, pero luego se han dado cuenta que no abandonan a sus hijos por ir hacia la autorrealización personal. Entonces se han dado cuenta en ese momento, cuando ellas hacen introspección, sí, se dan cuenta de que son la mejor inspiración para sus hijos, ¿no? Hablas de comunicación, que sin duda es un elemento vital para crear ese vínculo, sobre todo cuando nos vamos acercando a la adolescencia. ¿Cómo puedo hacerme más consciente del nivel o de, digamos, salud de la comunicación que tengo con mi hijo? Más, ¿cómo puedes percibirlo, sí, hacerte consciente? Eso es. Bueno, lo mejor que podemos hacer es comenzar cuanto antes, incluso desde cuando son pequeñitos, porque adquieren esa comunicación de forma natural. Ellos buscan esos espacios entre nosotros, para poder comentarnos cosas, pero además hacerlos partícipes desde muy temprana edad de cuestiones, de problemas adecuados, por supuesto, a su lenguaje, pero que participen con su posible solución. De las cosas que pasan en la familia el día a día. Sí, sí, pero por supuesto te digo, adecuado a su lenguaje y a su edad, por supuesto. Claro. Eso también lo vemos con ejercicios, con dinámicas, pero que son muy amenas. Y muchas veces los seres humanos pensamos que debemos hacer grandes cosas para ver grandes cambios. Y nada más lejos de la realidad. Son pequeños gestos mantenidos en el tiempo donde gracias a ellos obtenemos grandes resultados. Y entonces poco a poco, ya a medida que van creciendo, ahí se revierte esa comunicación de forma positiva. Por eso lo que yo recomiendo es que comencemos cuanto antes a crear esos espacios y sobre todo de pedirles su opinión. ¿Cuáles son sus posibles sugerencias, sus posibles soluciones? Porque ellos refuerzan su autoestima también. Se sienten escuchados y se sienten valorados, autoconfianza. Oímos hablar mucho sobre empoderamiento, de hecho el programa de hoy gira en torno a esa idea. Pero tú le das una vuelta más de tuerca y nos planteas el empoderamiento infantil, lo cual es sorprendente. Cuéntanos, ¿qué nos cuentas sobre el empoderamiento infantil? ¿Qué quieres decir con ello? Mira, el empoderamiento infantil no lo enfoco de cara a solamente el género femenino, sino a nivel niños, ¿no?, en crecimiento, para que se desarrollen personalmente a raíz de su poder personal. Entonces, a eso me refiero con empoderamiento infantil. No solamente encarado a las niñas en sí, que luego hablaremos, ya hablaremos más largo y tendido, sino a nivel general, ¿no?
que ellos descubran sus talentos, sus pasiones, qué es lo que realmente quieren a raíz de todas estas herramientas que trabajamos, para luego ver con claridad cómo direccionan su vida. Uh-huh. Que no es el exterior que los va a dirigir, sino que es su interior. Entonces, a eso me refiero con empoderamiento infantil, porque en ellos se activan esas semillas que hablábamos antes, claro, para luego dejar su legado en una sociedad, en un mundo con más seguridad y desde su verdadera esencia. Volvamos al adulto, en este caso a la madre, la terapeuta, la profesora, la abuela, tus lectoras. Todo parte del autoconocimiento y de un trabajo interior como mujer. ¿Qué papel juega en esto nuestra niña interior? Es importante, porque a medida que vamos creciendo, ¿no?, estas capas que vamos incorporando, uh-huh, de la adultez, nos olvidamos de esa verdadera esencia nuestra. El niño interior que tanto oímos es nuestra verdadera esencia, que tanto olvidamos a medida que vamos creciendo. Y no solo eso, sino que va captando a medida que vamos creciendo creencias, ya sean más favorables o menos favorables. Oímos de las creencias limitantes, uh-huh, de esa creencia de escasez. Entonces, trabajando, volviendo a ese niño interior, de 0 a 7 años sobre todo, descubrimos realmente qué es lo que hemos venido a hacer, uh-huh, aquí, ¿no? Poco a poco, esto no es magia, esto es poner en práctica, ir incorporando, ¿no?, lo que más nos resuena. De hecho, en el libro comento que pueden comenzar por cualquier herramienta con la que más resuene y poco a poco ir conociéndonos más. Las 33 que nos planteas en el libro. Exactamente. El programa de hoy gira alrededor de la necesidad de que nuestras hijas dispongan de referentes femeninos, y el más cercano y el más potente, sin duda, es la madre. ¿Cómo influye en nuestro sistema de creencias la opinión que tengo yo de mí misma en mi hija? Impacta tremendamente. Por eso es importante escucharnos a nosotras como madres, pero primero como mujer que somos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo transmito inseguridad a mis hijos si realmente no me conozco. Claro. No sé a dónde voy, no sé qué es lo que quiero, sé que hay algo ahí que he dejado aparcado en la mayoría de los casos, y ¿cómo retomo eso? ¿Cómo voy hacia ese objetivo que realmente me autorrealiza? Porque el objetivo de todo esto, el final de esa transformación, es sentirnos autorrealizados, no solo nosotros como adultos, sino inspirar a nuestros hijos para que ellos también vayan por ese camino, ¿no? En tu obra también haces mención, por supuesto, y cómo no, al perdón. Todos tenemos temas pendientes, cuitas sin resolver, y desde una posición de víctima en la que nos solemos instalar, nos alejamos de la figura sanadora del perdón. El perdón es liberador, pero ¿a quién libera? ¿Al otro o a mí? Es importante que nos liberemos a nosotros mismos. Ya nosotros no podemos controlar lo que hagan los demás. No, sin duda. Entonces el control, entre comillas, va a estar en el autoperdón, ¿no? Y en el no juzgarnos. El juzgarnos, estamos muy acostumbrados a autojuzgarnos, ¿no? Y nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, es todo un aprendizaje, vamos a aprender hasta el último día de nuestras vidas. Es importante transmitir eso, ¿no?, a los niños que tengamos a nuestro alrededor, porque no somos perfectos. Y es bueno que no seamos perfectos, porque no somos todos iguales tampoco. Nadie nos pidió que lo fuéramos, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso, bueno, ya luego hablaremos seguramente sobre el tema que sí, plasmamos hoy, a raíz de lo que es los estereotipos, ¿no?, que hay ahora, que, bueno, de toda la vida nos han inculcado, ¿no?, sobre todo generaciones anteriores que lo han hecho lo mejor que han podido. Con las poquitas herramientas que tenían, claro. Pero bueno, ahora nosotros podemos usarlas de la mejor manera. La mejor coach para tus hijos eres tú. Un manual de cabecera para madres, terapeutas, abuelas, formadoras, mujeres que están en la vida de los niños. Muchas gracias, Gabriela, por haber creado esta obra y sobre todo por habernosla venido a contar. No te vayas todavía, ¿de acuerdo?
En palabras de Lourdes Viedma, nuestra siguiente invitada, las enfermeras impactan de forma beneficiosa en la vida de las personas y en el bienestar de la sociedad. Enfermera de práctica avanzada, perfusionista, comprometida con su profesión. Si todo esto lo tuviéramos que condensar en una palabra compuesta, sería reevolución. Lourdes, ¿qué es una enfermera de práctica avanzada perfusionista? Que suena así como muy grande. Gordo. Sí. Suena gordo, ¿verdad? Sí. Bueno, es un término que se ha dado y que se nos da a las enfermeras que estamos en las organizaciones y en las instituciones sanitarias, que tenemos un bagaje en experiencia y también en formación. Porque hasta hace muy poco las enfermeras eran, en la última década, ¿no? Las enfermeras tenían su grado, eran diplomadas, y después hemos empezado a entrar en otros procesos universitarios, ¿no? Hemos empezado a tener niveles de máster, incluso doctoradas, ¿no? Y todas esas enfermeras son enfermeras de práctica avanzada, que además de liderar los cuidados, van más allá. Evidencia científica, conocimiento de lo que hacemos e impacto, que es ahora mismo en lo que la mayoría de las enfermeras estamos ocupadas, ¿no? En que la sociedad sepa lo que hacemos. ¿Y perfusionista? Bueno, además soy perfusionista. ¿Qué es? Además de ser de práctica avanzada, una de las formaciones específicas que hay dentro de las especialidades, no es una especialidad, pero sí es una formación específica que tenemos un grupo de enfermeras que nos dedicamos a la cirugía cardíaca y manejamos la máquina extracorpórea en un equipo de cirugía cardíaca. O sea, esa máquina que se encarga de seguir bombeando cuando nuestro corazón está paradito. Sí, efectivamente. Sustituimos el pulmón y el corazón. O sea, que tienes durante esa intervención tienes el corazón de esa persona en tus manos, por así decirlo. Bueno, ¿no? la función. La función. La función del corazón. Hay una parte de la intervención que efectivamente pasa a nuestras manos. El currículum de Lourdes es impresionante, así como su trayectoria, camino que seguro no habrá sido nada sencillo. De ser enfermera gestora de casos en un gran hospital madrileño, pasa a ser coordinadora de servicios sanitarios en una aseguradora, además de seguir presente en quirófano. Lourdes, ¿cuál es la clave para mantener los pies en la realidad sin perder la visión de lo que uno puede llegar a ser como mujer y como profesional? Bueno, también es un camino, ¿eh? Es un camino de intención. Yo intencionadamente nunca quise dejar la asistencia, ¿no? Y siempre he querido estar conectada, ¿de acuerdo? Entonces, desde que tuve la experiencia de ser gestora en los primeros años asistenciales, y me di cuenta de que efectivamente ser enfermera, los profesionales sanitarios, si queremos tomar buenas decisiones, conviene que no nos olvidemos hacia dónde van las decisiones y dónde impactan, ¿no? Entonces, bueno, con esa visión que tuve clara en aquellos momentos, en aquella etapa de mi vida, pues decidí que hiciera lo que hiciera, me mantendría en la realidad. Año 2004, 11M. ¿Qué realidad te trae a la memoria esa fecha? Bueno, en aquel momento estaba asumiendo la responsabilidad de su dirección en un gran hospital de esta ciudad. Y efectivamente estaba tomando decisiones en relación a cuestiones de gestión, ¿no? Que impactaban, ¿no? en las enfermeras y en el hospital. Y súbitamente, en una hora, pues estuve implicada en aquella situación, masacre, en aquello, ¿no? Y de repente te das cuenta de que la vida cambia para todos, ¿no? Los profesionales, sí, los que estábamos en aquel día. En aquel momento el 11M en aquel hospital, para los pacientes, por supuesto, y en aquel caso incluso para mi vida, ¿no? Fue un hito personal. Y efectivamente cambia porque ves cómo impacta un evento externo de repente en la vida de las personas, cómo un hospital se da la vuelta y cómo los profesionales estamos a la altura de la situación, y durante todo lo que pasó después, pues allí estuvimos, ¿no? Un hospital que se da la vuelta, sí. COVID-19. ¿Qué ha supuesto para ti como persona y como profesional? Bueno, pues otro hito. Yo creo que en mi vida personal y profesional hay hitos y estos dos son los más importantes, ¿no? El 11M y ahora el COVID, ¿no?
También, de una forma súbita, me encuentro de repente en una organización aseguradora, empresa completamente distinto, en un escenario distinto, y me encuentro en 2 horas metida en una comisión de COVID, porque hace falta, en la aseguradora hay un grupo hospitalario y hace falta profesionales que estén con los pies en la tierra. Claro. Porque una cosa son las decisiones de gestión y política y otra cosa es la realidad, ¿no? Y forma parte. Y entonces, ¿qué supone? Pues supone volver a pasar por un escenario en el cual estás al límite, ¿no? Al límite como gestor, al límite como persona, al límite de tus recursos y de la toma de decisión. Y sí, tuve ahí unos días incluso de rebeldía, ¿no? ¿Cómo no? Claro, claro. De hito en hito, pero háblanos de Proyecto Cuidar, una empresa de asistencia de la cual eres CEO. Bien. Efectivamente. ¿Qué es Proyecto Cuidar? Bueno, Proyecto Cuidar es una empresa de atención de enfermería especializada a domicilio y después de 5 años, pues a domicilio en todos los ámbitos que hagan falta enfermeras, bueno, pues de práctica avanzada, especializadas, porque también hubo un momento en mi recorrido profesional en el que me di cuenta que el ámbito hospitalario seguramente era una caja demasiado cerrada para mí. Era un traje que ya me quedaba un poquito justo, porque veía que podíamos hacer algo más y que además seguramente el entorno, bueno, no voy a decir empresa, pero sí un espacio abierto donde las enfermeras pudiéramos de verdad detectar las necesidades reales y sobre todo ver el valor enfermero, ¿no? El valor del servicio de la enfermería, ¿no? Y me propuse crear un espacio donde nosotras pudiéramos ser lo que queríamos ser, sin los límites de gestión económicos y de presiones que puede tener una organización. Y nació Proyecto Cuidar en aquel momento, ¿no? Después de 5 años hemos, bueno, pues toda una experiencia, ¿no? Esto del emprendimiento, ¿no? Y de poner al servicio de la sociedad el servicio, ¿no? El enfermero, el producto de nuestro trabajo, ¿no? La enfermería, los cuidados. Quizá el emprendimiento, si se tiene que definir por algo, es por la incertidumbre y por el cambio permanente. ¿Crees que a nuestras hijas, porque estamos hablando de hijas, ¿no? Pero en general a nuestra siguiente generación, tendríamos que entrenarles en gestión del cambio, en la gestión de la incertidumbre? Sin duda, sin duda. Desde nosotros, como personas, como profesionales y hacia ellos, porque estamos en un espacio y en un entorno y en un momento vital en el que el cambio va a ser el día a día. Adaptarnos a lo que ocurre y adaptarnos y con los mejores recursos, ¿no? Y con las mejores habilidades. Porque al fin y al cabo yo creo que esto el otro día lo escribía, ¿no? En una introducción que hice hablando de avanzar y hablando de septiembre, ¿no? Y hablando del entorno en el que ahora mismo nos estamos gestionando, ¿no? Ya no es el miedo, es la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. Yo creo que hay que entrenarlas y nos tenemos que entrenar todos en confiar. Tenemos los recursos. Hay que entrenar a las niñas en que saben hacerlo, tienen los recursos y pueden hacerlo. Con lo que muy bien además decía Gabriela, ¿no? A través del error y a través del no pasa nada si nos confundimos. No somos perfectas, no somos correctas, somos humanas. Y yo creo que esto es un traje que también nos tenemos que quitar. El lema de Lourdes Viedma es creer para crear, premisa que ha inspirado toda su trayectoria de hito en hito. Además de su impresionante bagaje profesional, apoyarse en herramientas orientadas al crecimiento personal como la PNL, la gestión emocional, las habilidades de comunicación, le han llevado a poner en marcha un nuevo proyecto que hoy ve la luz. Este era el otro motivo de celebración que yo adelantaba en la presentación del programa. Hoy tenemos el honor, no puedo decir otra cosa, de estar presentes en el pistoletazo de salida de su proyecto Enfermería para Avanzar. ¿Qué necesidad viene de cubrir este nuevo hito que es Enfermería para Avanzar? Bueno, como forma parte también de mi camino y de mi desarrollo profesional, entiendo que cuando nació Proyecto Cuidar, Proyecto Cuidar nacía con la intención de generar una respuesta y una solución a los pacientes en el domicilio y fuera del hospital, ¿no? De ahí, luego he detectado y he visto que no solamente, sorprendentemente, en ese DAFO inicial, que pensábamos que a lo mejor los pacientes no iban a entender lo que hacíamos las enfermeras, nos dimos cuenta, y ha sido una experiencia, la verdad es que increíble, que los pacientes tienen muy claro lo que hacen las enfermeras y lo que quieren de nosotras. Luego estamos los profesionales.
Y entonces ahí yo creo que tenemos, pues un camino que yo he tenido que hacer, puesto que yo he tenido que también tomar decisiones. Yo he crecido mucho a través de una organización sanitaria en la que, como enfermera de práctica avanzada, somos profesionales que no estamos en la jerarquía, que estamos fuera de la línea jerárquica, no se entiende bien qué hacemos y para qué estamos. Son nuevos puestos, ¿no? Agentes de cambio nos llaman, que es un palabra también muy moderno, pero que luego cuando lo aterrizas en la realidad te encuentras con todo el choque en el entorno de tus compañeras, sí, del hospital, etcétera, ¿no? De esa estructura que se resiste precisamente al cambio. De todas las resistencias. Entonces, a través de ahí, yo he tenido que hacer un gran trabajo personal de transformación y de adaptación a todo eso, ¿no? Y me di cuenta que seguramente formaba parte también de mi crecimiento el poder salir de esa pantalla que era Proyecto Cuidar y generar, pues con todo el aprendizaje humilde que he tenido en todos estos años, ofrecerlo a todos los profesionales que de alguna forma también están en ese camino, ¿no? A los que quieren salirse también de esa estructura, a los que necesitan esos recursos. Las enfermeras de práctica avanzada y los sanitarios en general estamos constantemente en búsqueda del conocimiento. Buscamos la evidencia, buscamos el último paper, buscamos las referencias para justificar, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Viendo el panorama COVID, dónde nos lleva, ¿no? Pero no solamente se trata de tener la evidencia, sino también de tener las habilidades. Y las habilidades, en mi caso, yo las he aprendido, me han supuesto, como muy bien decía Gabriela, mucho trabajo personal y mucho hábito y mucho día a día, mucha revisión de muchas cosas, que cómo puedo hacerlo mejor. Y entonces nace esa mi necesidad, lo del Ikigai. Ahora me voy a los primeros minutos del programa, ¿no? Lo del propósito de vida. Bueno, efectivamente, hay un momento de reflexión en el que digo, pues probablemente mi propósito es ser ese agente de cambio. Yo no lo sabía, no soy consciente de eso y de alguna forma en mi etapa de gestión, en mi etapa de gestora de casos, incluso como perfusionista, he tenido ese punto siempre un poco de rebeldona. Bien, entonces ese punto de rebeldona de alguna forma lo he modulado. Claro. A través del tiempo y a través de mucha mentoría, de mucha formación, de mucho cambio. Mucha metedura de pata, probablemente. De mucho error, por eso entonces lo hablaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pretendo? Pues salir de esa pantalla, que era Proyecto Cuidar, y salir con lo que yo sé hacer. Las enfermeras estamos en escenarios que son privilegiados para promover el cambio si sabemos gestionar la oportunidad. Así resume su visión de la profesión Lourdes. Mujeres como Lourdes Viedma sí son un referente para nuestras hijas. El programa de hoy gira en torno a la idea de que las niñas necesitan referentes femeninos. ¿Cuándo dejan de creer que pueden ser aquello que se propongan? Pues cuando no encuentran referentes femeninos de éxito. Nuestras hijas necesitan ver mujeres brillantes siendo brillantes. Ver cómo llegaron donde están para imaginarse ellas mismas haciendo eso que otras hacen y poder así explorar todo su potencial. Lourdes, ¿alguna mujer ha sido un referente para ti? Sin duda, no una, muchísimas. Desde las referencias familiares, que obviamente a las mujeres las tenemos ahí, ¿no? Nos de marcan nuestras familias, tantísimo. A las que les agradezco todo y también ¿cómo lo digo para que nos entendamos, ¿no? Las agradezco todo y las dejo en su sitio. Y yo sigo mi camino, porque también yo creo que todas las mujeres tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Han sido mi referencia durante un tiempo y hay un momento de nuestras vidas en el que hay que agradecerles el camino que nos han llevado y decirles, ya a partir de ahora sigo sola. Suelto tu mano y sigo me voy. sola. Y luego, por supuesto, profesionales. Tengo enfermeras, tengo compañeras de trabajo en las que cuando era alumna, cuando empezaba, las tengo de referencia. Y lo digo en mi libro y lo digo en mi página, ¿no? Esa Loren, esa Lucía, esa María. Las enfermeras que yo siempre decía, cuando sea mayor quiero ser así. Bien, y luego, por supuesto, luego he encontrado profesionales avanzados. Tengo amigas, compañeras, directoras de universidad, tengo empresarias, gestoras, que digo, quiero. Y sobre todo, lo más importante, después más que referencias, he tenido mujeres, mentoras, que me están ayudando, porque esto es un ejercicio activo, Claro. que me están ayudando en dar los siguientes pasos.
Cuando uno quiere crecer, uno tiene que acercarse siempre a profesionales más expertos que tú, sin duda, más potentes que tú, y que ellas te lleven al siguiente nivel. Entonces, por ahí también justifico lo de la mentoría, ¿no? Y justifico lo de la enfermería para avanzar. Vamos a ayudarnos unas a otras. Uno de los aspectos que más presión genera en la maternidad es darse cuenta de la influencia que puedo tener sobre mi hija. Gabriela, ¿qué comportamientos cotidianos nuestros pueden influir en nuestra hija? Así, en términos generales. Llevamos incorporadas muchas frases hechas, ¿no? Cierto. Pero las decimos inconscientemente y quizás no impactan de una manera positiva en ellos, ¿no? Entonces es necesario hacer ese ejercicio de dar un paso hacia el lado y observarnos justamente en esa, no solo en la palabra, en lo verbal, sino también en cómo gesticulamos. Y como decía Lourdes, es un ejercicio que no es fácil, pero repercute muchísimo en cómo ellos pueden accionar, ¿no? Entonces, las frases hechas que llevamos, ¿no? A nivel cultural, a nivel nuestro entorno que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro crecimiento, es necesario que las observemos, porque son cotidianas, pero quizás pensamos que las decimos y que podemos ayudar a nuestro entorno, pero provocamos lo contrario. Según Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, la madre es el mayor referente que tiene la humanidad, no solo por la impronta biológica, sino por la psicológica, social y cultural. Gabriela, ¿crees que confundimos la figura de la madre como referente con la de la madre abnegada? A ver, en realidad hay una confusión, ¿no? Pero lo importante aquí es porque es que volvemos a las mismas bases, que es de encontrarnos con nosotros mismos. Nosotros como adultas. Exactamente. Entonces, ¿en qué punto estamos? Primero tenemos que hacer una autoevaluación y preguntarnos si en el punto en el que estamos realmente queremos estar. ¿Qué mejoría podemos hacer? Y cómo de esa forma impactar en ellos de la mejor forma. Entonces es ese ejercicio que no es fácil, es lo que te comentaba antes, ¿no? Y que hablábamos, que es desaprender para volver a aprender y a incorporar conocimientos nuevos, pero también sentirnos a nosotros mismos con cosas nuevas, escucharnos, hacer esos ejercicios de silencio, más allá de si meditamos o no, si es más afín a uno o al otro, sino hacer esos ejercicios de silencios comenzando por 5 minutos. Y tú, bueno, imagínate lo majestuoso que es que los pequeños incorporen eso, ¿no? Que nos vean haciendo eso. Claro. Son pequeños gestos y a veces nos pensamos que debemos hacer cosas muy complicadas, pero son pequeñas cositas muy sencillas que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Ser madre de una hija implica más que ofrecerle un modelo de feminidad o de maternidad. Lourdes, tú no eres madre, pero sí eres hija. Y como hija te pregunto, ¿qué significa ser madre de una niña? Como hija. Bueno, efectivamente debe ser. Bueno, pero tú has sido hija, con lo cual creo que tienes un poco de referencia de qué va la historia. Debe ser un gran reto, debe ser un gran reto, sobre todo porque inevitablemente se debe reflejar mucho en la hija de las propias pasiones o de las propias intenciones, ¿no? Entonces ese paso de querer transmitir a tu hija todo lo que tú hubieras querido ser, de todo lo que quieres que sea, todo el potencial que ves en ella, porque al fin y al cabo en tu hija estás viendo todos esos recursos que tú ves, pero que tiene que encontrarlos ella, ¿no? Y ese ejercicio, ¿no? de goma, de dejar soltar, de acercarte, ¿no? De dejarla volar, pero que no se caiga, todo eso, ¿no? De dejarla que se confunda y estar allí pacientemente con sus arrebatos. Yo lo siento por mi madre, pero sufre. Claro. Yo creo que eso va por las madres del mundo, en ¿no? el carnet de madre está eso, yo creo que escrito por detrás, ¿verdad? Sí, yo está creo contemplado. Además, bueno, yo creo que además, lógicamente ellas han querido algo para nosotras.
sobre todo en este país, en esa cultura, ¿bien? Cierto. Y estamos dando un salto cuántico. Yo, las pobres mías, entiendo que estén con los ojos dando vueltas, diciendo, yo quería una hija independiente, pero esto se me va de las manos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que estamos formando parte, y yo lo noto mucho en mi familia y en mi entorno, ¿no?, de todas las mujeres que estamos en esta etapa, ¿no?, en la que estamos rompiendo muchas barreras culturales, de nuestras madres y de las mujeres de esa época, ¿no? Gabriela, ¿trabajas con muchas madres? Sí, con madres y, bueno, también con educadores. Sí. ¿Sí? Bueno, toda persona que esté en contacto con niños, sobre todo desde los más pequeños, ¿no? Porque ahí es donde hay, como hablamos, plasticidad, ¿no? Pero sin influenciar, sino que ellos se autodescubran, ¿no? Claro, ese es el coaching precisamente, ¿no? Claro, lo que ha ocurrido en muchas generaciones es que, como decía Lourdes, se trataba de inculcar, ¿no?, que el éxito era de determinada forma, con determinados cánones, con determinadas connotaciones, y el éxito está en cada uno, ¿no? Y somos variopintos y está bien que sea así. Entonces ahora mismo estamos en ese momento que es la oportunidad para inspirar a los pequeños en que está bien que ellos sean como son y que encuentren su esencia y que no se sientan sujetos a cánones y estereotipos ya pactados. Cánones y estereotipos. Creo que eso es quizá de las herencias más pesadas que por lo menos alguien ha intentado poner sobre nuestras espaldas. ¿Qué crees tú qué creéis las dos, ¿no?, que hemos de enseñarle a nuestras hijas, a nuestras niñas, en relación al aspecto físico propio, al de los demás, a esos cánones de belleza inalcanzables o inexistentes, o no sé cómo llamarlos? Primeramente, apreciarnos, querernos tal cual somos, porque uno no es más ni menos que otro, solo es. Uh-huh. Comenzando por esa simpleza, ¿no?, de nuestra apreciación, de apreciarnos tal cual somos. No es fácil, pero es importante que lo vayamos incorporando en nuestro día a día, ¿no? De querernos. No nos enseñan desde pequeños a apreciarnos, a querernos, a valorarnos tal cual somos. Por eso queremos ser normalmente como el famoso que sale en la tele, o como tal o cual, sobre todo los pequeños. Entonces es importante que desde pequeñitos comencemos a incorporar esta apreciación, ¿no?, que es simple, pero tiene un gran poder. Clave. ¿Y trasladado al mundo profesional? ¿Cómo tú estás compartiendo tiempo y espacio con mujeres, Uh-huh. con sus herencias y sus Uh-huh. creencias propias e impuestas? ¿Cómo afecta a la hora del desempeño profesional todo eso? Bueno, lógicamente ahí sí que se ve también otra vez, ¿no?, lo que hablamos de las culturas, ¿no?, y de las creencias limitantes de cada una y de la falta de aceptación que tenemos nosotras mismas y de entorno, ¿no? Y lógicamente en entornos de mujeres se nota y se detecta todo esto que estamos hablando, ¿no? Y además añadiría algo más, ya no solamente es el amor propio, sino también la escucha de nuestro cuerpo como mujeres. Bien, o sea, como mujeres, todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, todo lo que tiene que ver con las hormonas, todo lo que tiene que ver con la energía sexual, todo eso afecta a la hora de comportarnos y a la hora de entornos profesionales y en entornos personales, ¿no? Y en entornos profesionales, probablemente yo he tenido verdaderos episodios y he vivido situaciones y he vivido, etapas en las que si además eres una mujer independiente, también tus propias compañeras y el propio entorno estás etiquetada. Y bueno, pues a veces las mujeres somos los peor para nosotras mismas, ¿no? Y bueno, pues todo esto es aprendizaje y todo esto forma parte también de algo que nosotras mismas nos tenemos también que adaptar y que aprender, ¿no? ¿La luna y los ciclos tanto nos afectan? Bueno, ya no sé si la luna. Pero bueno, hablando por luna, el ciclo lunar, ya sabes, ¿no? que soy un poco lunática y esa pregunta me la has hecho con intención. Sí. Bien, además de la luna, sí, obviamente, pues sí, claro, la luna, las hormonas, todas estas cositas que las mujeres, todo este espacio, todo lo que somos, ¿no? El escuchar nuestro cuerpo. Yo a esas niñas, a esas mujeres jóvenes les diría y les enseñaría, les aconsejaría o me gustaría
que también se conocieran a ellas mismas, ¿no? Y escucharan sus cuerpos para aprender de ellos, y saber darles la respuesta idónea en cada etapa, en cada fase. Y eso, además, si luego lo unimos a un grupo de profesionales, pues imagínate el cóctel, ¿no? Claro. Que podemos tener, ¿de acuerdo? Y eso también hay que aprenderlo. En tu profesión, la mayoría son mujeres. Y es curioso porque la ciencia es el ámbito donde la mujer está más invisibilizada. ¿A qué podría deberse el hecho de que las niñas no se sientan identificadas con profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología? Sí, con el cuidado, como es la enfermería y la medicina incluso, pero algo más tecnológico como que les llama poco la atención. Yo creo que cada vez más, ¿no? Afortunadamente. Por eso estamos en un salto. Estamos en un momento absolutamente, yo lo noto por la gente joven que tengo alrededor y por las niñas de mi familia, y etcétera. Quieren ser astronautas, quieren ser pilotas y quieren ser todo eso, ¿no? Nosotras estamos en ese impasse, ¿no? Afortunadamente les estamos dando permiso también para que sean otras cosas. ¿Se lo damos nosotros? Sí. También, claro, las familias, los Sin duda. entornos, ¿de acuerdo? Ya tienes permiso para poder hacer muchas cosas, cariño. Yo he tenido experiencias familiares brutales en relación a esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente estamos bueno, quiero pensar que somos parte activa del cambio. Las dos habéis hecho mención a un concepto que lo escuchamos mucho, pero creo que nadie nos lo ha explicado, que son las creencias limitantes. ¿Nos regaláis una explicación así ligerita para vuestros diferentes puntos de vista o forma de entender las creencias limitantes? Mira, las creencias limitantes normalmente vienen a raíz de nuestro entorno, ¿no? Como volvemos a antes, lo han hecho, nuestro entorno lo ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, llevamos muy arraigadas esas creencias, ¿no? Por ejemplo, a colación de esto que estábamos hablando, ahora mismo cada vez vemos más referentes mujeres en ámbitos que antes no existían, ¿no? Por eso ahora mismo está comenzando, ¿no? Y es importante dar voz y lugar a digamos, mujeres que puedan acceder a ciertos ámbitos que antes era solo de hombres, ¿no? Patrimonio del hombre, sí. Exacto. Entonces, esa es una creencia y una barrera que ahora mismo se está rompiendo. Que vemos un referente, las niñas ven un referente, que hay una mujer científica capaz de estar satisfecha con lo que ha logrado en investigación, no solo ganando premios, ¿sí? Que puede llegar a lo más alto y da igual que no hay ahí un hombre, ¿no? En esto no quiero rivalizar, ¿no? En géneros, por supuesto que no. sino que se está dando lugar y es fenomenal que los medios de comunicación también den paso a que muestren, ¿no? Que cada vez hay más mujeres en ámbitos donde antes no lo había. Entonces, esa es un ejemplo de una creencia limitante que ahora mismo gratamente estamos rompiendo y espero que lo hagamos aún más. Uh-huh. ¿Y para Lourdes qué sería una...? Bueno, es que efectivamente, corroboro todo lo que dice Gabriela, porque ya no solamente hablamos, esto es muy junguiano, ¿no? Pero no solamente hablamos del subconsciente colectivo, ¿no? De lo que nos hacen pensar y creer que sabemos o podemos hacer, o lo que recibimos o lo que reciben, ¿no? De la sociedad, sino las creencias limitantes personales. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho, no sirves para esto? Tú esto no puedes hacerlo. Tengo grandes hitos en mi vida en relación a esto. Porque un día me confundí o porque en una etapa de mi vida no tomé una buena decisión o porque a una pareja no le pareció idóneo lo que yo estaba. Y realmente eso llega, bueno, ya desde pequeñitos. Quiero decirte, ya no vamos a entrar ahora en mi mamá me daba con la zapatilla, bien, pero sí es verdad que hay momentos vitales en los que tú no puedes, no lo hagas, ten cuidado. Eso es una creencia limitante. Pues ten cuidado es lo más limitante del mundo, ¿cierto? Yo he hecho deporte tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, protección, ten cuidado, te vas a caer, eres torpe. Bien, y te lo llegas a creer. Como profesional, exactamente igual, tú no sirves. Yo he trabajado en ambientes muy complejos en los que he recibido mensajes de tú no sirves, tú no puedes. Eso me ha supuesto hacer un trabajo de reprogramación mental impresionante, porque hay momentos de mi vida profesional en los que he llegado a creerme que yo no sabía y que no podía.
Además, como la propia vida es ensayo-error y muchas veces son y lo que errores. hablabas antes, ¿no?, de las mujeres profesionales, Cierto. ¿de acuerdo? Pues en entornos, y mujeres y hombres. Entonces, bueno, afortunadamente en los hospitales tú ya entras en un quirófano o entras en una unidad y te puedes encontrar la anestesista, la cirujana y el equipo de enfermería. Y sorprendentemente, cada vez hay más hombres en los equipos de enfermería y sorprendentemente cada vez hay más mujeres en los equipos médicos. Bien, O sea, o sea es que como se si está estuviera dando un dando la poquito la vuelta. vuelta. Esto lo podríamos dedicarle un poquito de tiempo en otro momento por todo lo que está suponiendo los cambios de rol. Bien, también. Pero desde luego trabajar el mobbing. Ah, claro. Por supuesto. O sea, yo podría contar, y por eso esta enfermería para avanzar. ¿Bien? Porque esos escenarios de mobbing, esos escenarios de que como no sé lo que eres ni cómo lo haces, te niego y te digo que no sirves, porque me asustas y gestiono desde el miedo y entonces te anulo. Porque eres un rol que no sé lo que haces y me vienes a mover. Y como vienes a mover mis cimientos y mi mundo, entonces me opongo a hagas lo que hagas. Como enfermera gestora de casos, como enfermera enlace, incluso como gestora, porque estás tomando iniciativas que nadie ha tomado. Bien, entonces todo eso son las creencias limitantes. Y te llegas a creer que no sirves, y te llegas a creer que no sabes, y te llegas a creer que no puedes. Y tu mundo cada vez más chiquitito, más chiquitito. Y quieren más hacer chiquitito. tu mundo pequeñito, porque son sus miedos, no son los tuyos. Bien, entonces montas una empresa y te dicen que estás loca. Y montas una empresa y te siguen diciendo que esto es imposible, que esto es muy complicado. Esas son creencias limitantes. Y al fin y al cabo, si tú no eres capaz o no somos capaces de detectar que el otro está hablando de sus miedos y no de los tuyos, eres capaz de creértelo. Y yo me lo he creído. Y ha habido momentos de mi vida en los que me he creído que así era. Pero para eso he tenido referencias a mi alrededor y he tenido momentos y he tenido entrenamientos y he tomado decisiones, he dado ese micropaso de querer salir de ahí. Y en lugar de ponerme en bicho bola, que yo lo llamo, o en modo víctima, es que me han dicho esto, que también he tenido mis etapas, bien, porque, bueno, que te metan en un despacho sin luz, sin nada, en un rincón de un hospital, para que no hagas ruido, eso tiene su punto. Tiene un coste. Bien, entonces tienes que reprogramarte y tienes que pensar, a ver, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde está mi pasión? ¿Para qué he venido aquí? Y además, sobre todo, lo más importante, ¿para qué me está pasando esto? Salir del papel de víctima, que yo creo que ahora mismo las enfermeras, los sanitarios y el mundo necesita. Vamos a salir del papel de víctimas, por favor. Y vamos a ver esta situación, qué nos trae, para qué estamos aquí y qué hace falta. Gabriela hacía mención a su punto de vista sobre la niña interior, que era tu esencia, lo que has venido a hacer, y tu propia experiencia de niña interior, ¿cómo la definirías? O sea, no la experiencia en sí, no te pido que no salgas del armario, pero sí que para ti, ¿qué es la niña interior? Bueno, yo descubrí a mi niña interior tarde, pero la he descubierto y juego con ella mucho. Tengo que reconocer que es mi acompañante. Y cuando aprendí y cuando conecté con ella y me enseñaron a conectar con mi niña, con la creatividad, pues acudo a ella. Y entonces, en esos momentos en los que no sé qué me pasa, en esos momentos en los que estoy revuelta, en esos momentos en los que esa incertidumbre incluso, hablo con ella. Entonces, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué está aquí colgada Pues de nuestra para, como falda? muy bien ha dicho Gabriela, para que no perdamos nuestra esencia. Para que no perdamos para qué hemos venido. El origen está en ellas. El origen de nuestra vida está ahí. Nacimos inocentes. Nacimos con una mente clara, con una mente de creatividad, de no tener miedo, de todo vale, todo se puede hacer. Y la vida nos ha puesto en otro escenario. Entonces, por favor, vamos a recuperar a esas niñas. Yo tengo la foto de mi niña con moño que parece un alma caída, vamos, un angelito. Y la tengo en casa y hablo con ella y la digo, a ver, Lourditas, ¿qué te pasa, reina? Porque hay que acudir a ella para saber eso. En esos momentos de adultas. Esos momentos, vamos a ver, desde mi estado de adulta, de mi estado de COVID, problemas que tengo que resolver, situaciones complicadas de mi vida. Bien, o sea, vete a tu esencia, no te compliques, habla con ella, escribe, dibuja,
Y ese ejercicio de verte de la foto, ¿no? Eso es. Yo invito a que hagamos, ¿no? Ese ejercicio de vernos en la foto de pequeña, ver mucho más allá de esa foto, porque eso es lo que somos realmente. Pregúntala, Lurditas, ¿qué quieres hoy? ¿Qué te pasa? Yo la llamo Lurditas. ¿Bien? Y entonces ella me habla. Y además un ejercicio que yo hago, que es la mano derecha, la mano izquierda, quiero decirte, ella me responde. Y lo utilizo. Sinceramente lo utilizo. Y en momentos críticos lo utilizo mucho, además, porque me desconecta con esa niña sin miedo. Las niñas no pueden hacerlo solas, necesitan sentirse respaldadas por sus familias, por la sociedad y por nosotras, el resto de mujeres. Necesitan la fuerza de todos para que un día puedan mirarse en el espejo y decirse con seguridad: voy a comerme el mundo. Queremos conocer a Gabriela y a Lourdes y como estamos juguetones hablando de niñas y niñas interiores, os propongo una forma divertida de hacerlo. Quiero que me respondáis sin pensar demasiado y como mucho con 3 palabras. Bueno, venga, 5, si hará falta. Si dirigieras, Lourdes, una película, ¿de qué género sería? ¿De qué género sería? ¿De cómico, thriller, histórico? No, yo ya me quiero reír. Yo ya estoy en la fase de la vida en la que quiero disfrutona. Sería disfrutona. Sería una película disfrutona. ¿Gabriela? Más hacia el poder interior, ¿no? Sobre todo también autobiográfico, ¿no? Que sea una autobiografía bien escrita desde nuestro ser más interior. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro, Lourdes? No me importaría viajar al pasado. Mujeres viajeras. Bueno. ¿Gabriela? Pues yo me quedaría en el presente. Por si acaso, ¿no? Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías, Gabriela? Tienes, ahora mismo, te regalo 10 segundos para un deseo. Seguir disfrutando del día a día. Lourdes. Salud. Lourdes y Gabriela, personas como usted y como yo, personas que son el motor y el corazón de estos 2 proyectos. Gracias por ser como sois y gracias por haber venido a contárnoslo. Simone de Beauvoir decía: el día que una mujer pueda no amar desde su debilidad, sino desde su fortaleza. El día que no escape de sí misma, sino que se encuentre. El día que decida no humillarse, sino afirmarse. Ese día, el amor será para ella fuente de vida y no un peligro mortal. En el programa de hoy hemos descubierto que existen mujeres, como nuestras invitadas, que con su trabajo marcan la diferencia y ayudan a otras mujeres a tener el coraje necesario para sacar esa lideresa que llevan dentro. Muchas gracias, Gabriela García, por representarnos tu última obra, La mejor coach para tus hijos eres tú. Que, por cierto, ¿cómo podemos hacernos con ella? Pues mira, en todas las librerías, ¿no? Fnac, el Corte Inglés, la Casa del Libro, también en Amazon.es y para fuera de España en Amazon.com. ¿Cómo van las ventas? Además ha salido hace semanas. En julio ha salido y pues ha tenido una muy buena acogida. La verdad que estamos muy contentos y disfrutando del compartir, ¿no? Desde el mejor lugar. ¿Estaba previsto que hubiera salido antes? Iba a salir justamente para abril, para la Feria del Libro. Claro, la Feria del Libro que nos la han chafado. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a Gracias a sentarte ti. con nosotros. Lourdes Viezma, un verdadero placer escucharte. Gracias por habernos invitado a asomarnos al mundo de quienes nos cuidan y dejarnos ver que todo el poder femenino pues existe ahí. Muchas gracias. Gracias a ti por dejarme volar. Gracias a las 2 y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Disfruten, planeen, sueñen, vivan, pero recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada miércoles a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.